A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Bueno, les quiero compartir la Sagrada Escritura y les quiero invitar en estos momentos a que abra su Biblia juntamente conmigo en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24 y versículos 38 y 39. Dice así la palabra de Dios, y les voy a estar leyendo en la Biblia Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué escojo otra Biblia que no es la Biblia Reina Valera? Porque hay varias versiones de la Sagrada Escritura y algunas de esas versiones son más fáciles de entender. Así es que por esa razón, en estos momentos les voy a leer Mateo capítulo 24, versículos 38 y 39 en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y dice así: en esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Hermanos, hermanas, quiero que pongan mucha atención. Y si de pronto le parezco que soy un poco agresivo, yo creo que es necesario ser agresivo en estos últimos días. ¿Por qué razón? ¿Le ha sucedido a usted que tiene hijos alguna vez? Cuando su hijo está tan entretenido o cuando hay un ambiente en el hogar de algo interesante en la televisión o en esos aparatitos que andan los niños en estos días, en esos juegos, y que de pronto usted le llama al hijo que venga a hacer algo hasta que venga a comer, y el hijo parece que ni le escucha, y usted le habla un poco más fuerte y nada, hasta que de pronto tiene que usar de su energía, de su autoridad, para llamar la atención de ese muchacho. Bueno, ahí me disculpan, pero estamos en un tiempo tan terrible. Estamos en un tiempo cuando yo les digo a los hermanos de esta manera: yo puedo ver espiritualmente una niebla que se cierne sobre la humanidad. Yo puedo ver espiritualmente como que de pronto hay nubes que se meten en medio de la gente y que de pronto uno no se puede apreciar a una cierta distancia. Así es que por esa razón, de pronto por ahí le voy a llamar la atención con autoridad de parte de Dios. Bueno, quiero compartirle el título del mensaje de este día. Es decir, le quiero decir cómo le llamé al mensaje de este día, porque cuando usted se dé cuenta cómo le llamé al mensaje de este día, usted va a entender por dónde voy. Bueno, al mensaje de este día le he titulado: el fin no tarda. Pero Dios pudiera darnos otra oportunidad. ¿Qué le quiero decir con el título del mensaje? ¿O qué le quiero decir con el nombre que le puse al mensaje en este día? Bueno, lo primero es: el fin no tarda. En otras palabras, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, conforme a lo que Dios ha profetizado en su palabra, conforme a las señales que nos dan las Sagradas Escrituras, ya esta humanidad va rumbo a su destrucción total. Pero ¿pudiera Dios darnos otra oportunidad?
y le digo directamente, la única forma en que Dios pudiera darle a la humanidad otra oportunidad sería que esta humanidad se detuviera por un momento, escuchara con atención la voz de Dios y se volviera de su camino, comenzando por una rendición y una entrega completa a Dios. Yo conozco quién es Dios. He conocido a Dios por los últimos 47 años. Sé cuáles son los planes de Dios para el ser humano. Sé cuál es el plan de Dios para el hombre cuando el hombre no hace la voluntad de Dios. Y sé perfectamente que esta humanidad ya está en la mira de Dios para destruirla por causa de tanta maldad y de tanto pecado. Pero como conozco quién es Dios y cómo es Dios y el corazón tan hermoso que tiene Dios, que si en este momento toda la humanidad cayéramos de rodillas con el corazón quebrantado, créame que Dios haría a un lado todos sus planes. Dios se agradaría y Dios limpiaría el medio ambiente. Dios volvería a arreglar, oiga bien, el orden del clima, del tiempo. Ya no habría calentamiento global, ya no habría tanta contaminación, ya no habría tanta contaminación de los ríos y de los mares. Las cosas serían diferentes. Así como el corazón del hombre sería diferente si se arrepintiera, así también de pronto se transformarían todas las cosas en la naturaleza. ¿Por qué? Porque somos nosotros, los seres humanos, los que hemos causado tanto mal a este mundo. Pero dejemos eso a un lado. Ya les doy una idea que la destrucción ya está para caer sobre nosotros, sobre este mundo. Y le digo nosotros porque le estoy hablando en estos momentos estando yo en este mundo. En realidad, cuando venga la destrucción, yo ya no voy a estar aquí, ni ninguno de aquellos que realmente crean en Cristo y hagan la voluntad de Dios en estos días. Pero ese es otro tema. Yo quisiera en estos momentos ahondar un poco en lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué le dije que el fin viene y que es seguro que el fin o la destrucción de la humanidad, esta humanidad en que vivimos, donde nos movemos, va a ser destruida? Mire lo que dice la palabra de Dios. En esos días antes del diluvio, ¿quién no ha escuchado acerca del diluvio universal? Es decir, ¿quién no ha escuchado que un día, cuando no llovía, comenzó a llover y el mundo se inundó de tal manera que, a excepción de 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, todos los demás, todos los habitantes del mundo de entonces, fueron ahogados por aquella terrible inundación? Bueno, Dios destruyó en aquella oportunidad a la humanidad de ese tiempo. Y dice aquí, en Mateo capítulo 24, versículo 38, en esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos
hasta el momento en que Noé entró en su barco. Grábese esto. Dice la Sagrada Escritura. Aquí el mismo Señor Jesús está hablando y dice: en los días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. Oiga, mire qué bendición de parte de Dios. Usted que me está mirando, usted que me está escuchando, usted que puede leer la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el libro de los registros de lo que ha sucedido en este mundo y que nadie le puede contar a detalle como lo está contando el Señor Jesús, quien era el mismo Dios manifestándose en forma humana. Mire qué maravilla, qué bendición que usted y yo, amado hermano, amada hermana, o usted que a poco me está mirando y no se considera hermano o hermana, qué bendición. ¿Por qué dice qué bendición, hermano Rodríguez? Porque aquí el mismo Cristo nos está explicando lo que sucedió en las vísperas de la destrucción de la humanidad con el diluvio universal. ¿Qué quiere decir, hermano Rodríguez? Casi nada. Oiga bien, que Cristo Jesús nos está hablando a detalle de lo que sucedió un tiempo antes de la destrucción de la humanidad con el diluvio. ¿No le parece a usted, hermano, hermana, que esto es algo glorioso, algo maravilloso? Que aquí hay una historia contada por el mismo Dios en forma humana de las cosas, cómo se suscitaron, cómo se llevaron a cabo, cómo se desarrollaron un poco antes que la humanidad fuera destruida. Si no es por la palabra de Dios, si no es por el libro santo, si no es por el libro de los registros divinos, nadie nos pudiera decir nada. Pues aquí se nos está informando de cómo estaba la condición de este mundo un poco tiempo antes de la destrucción de parte de Dios a la humanidad por medio de una terrible inundación. Dice así: en aquellos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. Grábese esto. La gente vivía disfrutando de banquetes, disfrutando de fiestas, disfrutando de casamientos. Eso quiere decir que la gente estaba viviendo de una manera plena, pensando, creyendo firmemente que ellos iban a estar en esta tierra toda su vida y por siempre. En otras palabras, no se preocupaban de nada. Ellos no tenían otra cosa en qué pensar que en vivir la vida. ¿No le parece que estamos en estos momentos, en este mundo, viviendo de la misma manera? Que cada quien se va a su trabajo, espera regresar y que todo esté normal. Cada quien hace planes para el próximo mes o el próximo año y piensa que va a estar aquí por siempre. No, señor, no, señora, no, hermano, no, hermana, no se va a estar aquí por siempre. Dios nos habla a través de su palabra y nos enseña que este mundo va a ser destruido. Acabamos de leer en el verso 38, Mateo 24, 38, que Cristo nos dice que en los días antes del diluvio la gente disfrutaba de banquetes, de fiestas, de casamientos, hasta que Noé entró en su barco o en el arca, como se conoce, y mire lo que dice el verso 39. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. ¡Qué tremendo!
Dice, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder. Qué cosa tan terrible. De estar viviendo una vida de tranquilidad, de abundancia, de gozo en todas las áreas de la vida terrena, sin darse cuenta que estaban a punto de ser destruidos. Grábese esto. Dice, en los días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, de fiestas, de casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. Y dice en el verso 39, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y los arrasó a todos. Y termina diciendo el Señor Jesús, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Hermano, hermana que me estás mirando y me estás escuchando, si tú realmente has creído en Cristo como tu Señor y tu Salvador, y estás buscando a cada día agradar a Dios, entonces tienes que estar bien consciente, tienes que estar bien sabido, tienes que estar bien informado de que Cristo Jesús prometió regresar. Y que Cristo Jesús dijo que cuando regresara, vendría con el propósito de llevarse con Él a los que hubieran creído en Él. Si no lo has leído, si no has escuchado, cuando tengas tiempo, que ya debes hacer tiempo, que debes hacerlo ahora, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 3, dice, voy a ir y les voy a preparar lugar y voy a volver y me los voy a llevar conmigo. Voy a volver por ustedes. Y por allá en Hebreos también habla acerca de eso. Yo quisiera en estos momentos decirte, hermano, hermana, Cristo Jesús prometió regresar. ¿Lo crees? ¿Tú crees que Cristo va a regresar? Si crees que Cristo va a regresar, también debes de creer esto. ¿Qué, hermano Rodríguez? Lo que dice el verso 39. Mateo 24, 39. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y los arrasó a todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Que antes del diluvio la gente estaba muy ocupada en fiestas, en banquetes, en reuniones, en el trabajo, en el hogar, en todo, menos en buscar a Dios. Y que cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Que vivían como si nada pasara, hasta el momento que el juicio divino comenzó a caer sobre ellos y no se dieron cuenta. Y cuando dice no se dieron cuenta, es porque no hubieran sabido que Dios iba a destruir aquella humanidad. Lo que pasa es que no pusieron atención, pero seguramente que sí sabían. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? ¿Quién no iba a saber si había un hombre que parecía loco, edificando, dándole forma a algo muy grande? Y le digo algo muy grande porque entonces no había barcos. Un hombre que parecía un loco, porque nadie se atrevería a hacer aquello, de pronto comenzó a darle forma a algo de madera. Y le digo algo, como le digo, porque no se conocían los barcos en ese tiempo. Por eso es que le digo que tenían que haber sabido
que Dios iba a destruir a la humanidad, tan solamente por estar viendo lo que Noé, un hombre que le digo debió haber sido catalogado como el viejo loco, estaba edificando una nave, estaba edificando lo que conocemos ahora como un barco enorme, grande. ¿Quién no se iba a dar cuenta? Por lo general, los seres humanos somos muy dados a la investigación. Vemos algo raro y rápidamente queremos saber de qué se trata. Yo creo que muy pronto los vecinos de Noé se dieron cuenta, y muy pronto otros más se dieron cuenta, y muy pronto posiblemente era aquello la atracción principal. ¿Cuánta gente pudo haber estado a una distancia de donde Noé y su familia estaban edificando aquella arca? Solo por la curiosidad de ver qué estaban haciendo, solo por la curiosidad de ver cómo le hacían, pero no con el propósito de unirse a Él. Porque la palabra de Dios nos dice que Él comenzó el arca con su familia y Él y su familia terminaron el arca. Esto está tremendo, hermano, hermana. Ellos sí sabían que había alguien ahí haciendo un arca y que ese alguien que se llamaba Noé les había dicho, porque seguramente que preguntaron, ¿y qué estás haciendo? Un arca. ¿Y qué es un arca? Bueno, es algo donde nos vamos a meter porque va a caer agua del cielo. Entonces no había caído agua de las nubes como ahora. Va a caer agua del cielo y aquí se va a llenar de agua y vamos a tenerla a las rodillas y luego a la cintura y luego al cuello y luego nos va a cubrir. Yo pienso que la gente se reía. Claramente pensaban que era un loco. Como le digo, si antes no había llovido, si no conocían los barcos, entonces lo más normal era que pensaran que era un loco Noé. Pero le digo, sí sabían acerca de que Dios iba a destruir este mundo, porque había un hombre que lo decía. ¿Y por qué lo decía? Porque Dios se lo había dicho a él. ¿Por qué no vamos a la Sagrada Escritura y descubrimos lo que dice la palabra del Señor? Mire qué preciosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla y nos dice que Dios le dijo a Noé, Noé, haz una arca, Noé, haz un barco. Mire qué precioso. Noé, haz una arca, Noé, haz un barco para que entren tú y tu familia, porque voy a enviar mucha agua del cielo y voy a hacer que brote de la tierra y este mundo se va a inundar. ¡Qué tremendo! Aquí la palabra del Señor nos habla y nos dice en Génesis capítulo 6 y en el versículo 12, Génesis capítulo 6, versículo 12. Y dice así, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido en su camino en la tierra. Y vea lo que dice el verso 13, Génesis capítulo 6, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos.
y he aquí yo los destruiré. Y en el verso 14 dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, harás departamentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, y comienza a darle las medidas. Y en el verso 17 claramente dice Dios, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Verso 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. ¡Qué tremendo! Dios le dijo a Noé, solo a él, Noé, prepara un arca, prepara un barco, dale forma a un barco, y le dio las medidas y todo, y le dio la inteligencia para que lo hiciera, y le dijo, porque voy a enviar un diluvio de aguas. Voy a derramar mucha agua que caerá de arriba y mucha agua brotará de abajo, porque así dice la palabra de Dios, que se abrieron las fuentes del abismo y surgió mucha agua. De manera que Noé sabía lo que Dios iba a hacer, y por supuesto cuando le preguntaban, él les decía por qué estaba haciendo aquel artefacto, por qué estaba dándole forma a aquella cosa que él llamaba arca o barco, porque Dios iba a destruir la tierra con agua, y que por lo tanto aquel artefacto de madera, al entrar el agua debajo, comenzaría a elevarse y así se salvarían. De manera que Noé esperaba, o posiblemente les compartía, que por qué no se unían con él, que por qué no oían lo que Dios había dicho y se salvaban. Pero la palabra de Dios nos dice que la humanidad se había ido alejando poco a poco de Dios, hasta llegar el momento en que ya nadie quería saber nada de Dios, porque estaban muy contentos en este mundo, tenían de todo, como quien dice, ya nadie quería saber de Dios, porque no les hacía falta Dios. En otras palabras, se sentían como dioses en este mundo. Y hermanos, hermanas, yo les estoy hablando en estos momentos de la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos de América, donde miles y miles de personas están entrando a cada día, y donde los ojos de millones de personas están puestos para venirse en cualquier momento, porque hay abundancia. Y déjeme decirle, todo lo que vemos acá en Estados Unidos, toda esta abundancia, nos ha alejado de Dios. Porque cuando el ser humano tiene lo suficiente para vivir, para agasajar su carne, su naturaleza humana, entonces no toma en cuenta a Dios. Y yo creo que no deberíamos estar buscando un país para correr a refugiarnos por la situación de vida que estamos pasando. Yo creo que es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque como le digo, esta humanidad con todo y el universo serán destruidos. En aquella ocasión, cuando Dios mandó el diluvio,
solamente destruyó a la humanidad. Esta vez destruirá a la humanidad y destruirá el universo entero. Y si usted me dice, hermano Rodríguez, pero faltará mucho para eso, déjeme decirle, estamos ya a punto que el Dios de los cielos derrame de su ira y destruya a toda la humanidad que no ha querido buscarle, servirle, y va a destruir todo el universo. Pero yo quisiera en estos momentos invitarle a que me acompañe y a que me escuche algo muy especial. Quisiera leerle lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice así, en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Biblia, traducción en lenguaje actual, en Génesis capítulo 5, versículos 28 y 29, dice lo siguiente. Lamec tenía 182 años cuando tuvo un hijo. Aquí se habla de un patriarca, se habla de un personaje de antes del diluvio. Aquí se habla de un personaje que vivió antes de que Dios destruyera a la humanidad con el diluvio. Le doy una idea más clara para que me entienda. Lamec tenía 182 años cuando tuvo un hijo. Grábese esto, verso 29. Génesis 5:29. Al que llamó Noé, porque dijo, grábese esto, Dios ha maldecido la tierra, pero este niño nos dará consuelo en nuestros trabajos y en nuestros dolores. ¿Qué le parece? Esto es algo que muchos cristianos inclusive y pastores aún no lo habían meditado. ¿Qué no habíamos meditado, hermano Rodríguez? Que aquel niño que se llamó Noé, le pusieron ese nombre porque tenía un significado precioso. En otras palabras, por causa de la desobediencia de Adán y Eva, esta tierra recibió maldición de parte de Dios. Quiere decir que por causa del pecado de Adán y Eva, la tierra quedó sujeta a enfermarse, a sufrir, como la estamos viendo hoy, y a ser destruida, juntamente con toda la humanidad, por supuesto. Pero grábese esto: antes que Dios destruyera a la humanidad con el diluvio, Dios mandó a un hombre al cual desde su nacimiento le había dado un nombre que significaba consuelo, descanso, gozo, alegría. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabes qué quiere decir? Que Dios le dio vida a aquel niño para que creciera y un día se convirtiera en el instrumento a través del cual la humanidad se podría salvar. Dios le concedió la vida a Noé desde que estuvo en el vientre de su madre, para que fuera un instrumento de la gracia de Dios, para poder por medio de ese niño cambiar las cosas en esta humanidad. Mira lo que dice el padre de Noé cuando Dios le dio aquel hijo. Mira qué maravilla de parte de Dios en su palabra
cómo Dios, fíjate bien, cómo Dios le da entendimiento, le da revelación a Lamec, el padre de Noé, y le revela que en aquel niño venía una bendición por si el mundo la quería aprovechar. Dice Lamec, el padre de Noé, Génesis 5:28. Dice: Dios ha maldecido la tierra, o sea, por causa del pecado de Adán y Eva, la tierra, incluyendo a la humanidad, toda la creación, ha heredado pecado, ha heredado destrucción, le viene la destrucción. Dice: Dios ha maldecido la tierra está bajo maldición, la tierra está en camino a su destrucción, pero este niño nos dará consuelo en nuestros trabajos y en nuestros dolores. ¿Por qué aquel niño les daría consuelo en sus trabajos y dolores? Porque Dios hablaría con aquel niño y Dios le diría: voy a destruir a la humanidad. Y dijo Dios: les voy a dar 120 años de plazo para destruirlos. Eso es más que suficiente, es mucho. Yo diría que es muchísimo el tiempo que Dios estaba dando para que la humanidad mostrara a Dios que estaban arrepentidos y para que Dios no destruyera con el diluvio. Pero ¿por qué está tan seguro, hermano Rodríguez? Porque ese mismo Dios un día le habló a uno de sus profetas y le dijo: ve a una ciudad llamada Nínive. Ese hombre se llamó Jonás, el profeta Jonás. Ve a una ciudad llamada Nínive y empieza a caminar por cada calle, por cada rincón de la ciudad, y diles: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y entra Jonás a Nínive gritando, pregonando y diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida por el poder de Dios. Y la palabra de Dios dice que aquella noticia llegó hasta oídos del rey de Nínive. De manera que cuando el rey de Nínive escuchó la noticia, como él tenía el poder sobre todos los habitantes de la ciudad, entonces el rey mandó a toda la gente de la ciudad que se humillaran delante de Dios, que se arrepintieran delante de Dios, hasta que se pusieran en ayuno delante de Dios. Y se pusieron en ayuno delante de Dios, hasta los niños de pecho no les daban de comer. Y hermanos, la palabra de Dios dice que la gente comenzando a caer de rodillas y Dios olvidándose que los iba a destruir. Por eso el título del mensaje en este día es: el fin realmente no se tarda, pero Dios podría darnos otra oportunidad. Y alguien pueda decir: hermano, ¿y qué prueba tenemos? ¿Qué razón nos da? Déjeme decirle, yo no soy alguien tan especial como Noé, pero no dejo de ser siervo de Dios. Y habemos miles de siervos de Dios y de mujeres de Dios que le dan el mensaje a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo, de manera que Dios ha estado ya desde hace 2000 años, más de 2000 años,
enviando un mensaje a cada ser humano en esta tierra. En este momento me están mirando a través de varios canales de televisión acá en Estados Unidos. Me están mirando y escuchando a través de Facebook, a través de YouTube, y me están escuchando a través de varias radios en México y Centroamérica. Lo cual quiere decir que soy un instrumento de Dios a través del cual Dios está diciendo que así como destruyó a la humanidad del tiempo de Noé, así va a destruir a esta humanidad, a menos que la humanidad de estos días busque a Dios de corazón, que tengan tiempo para Dios. Y en estos momentos el Espíritu Santo me dice que usted y yo, hermano, hermana, que conocemos a Cristo, que hemos creído en Cristo, que somos hijos de Dios, que ya somos familia divina, si usted y yo no nos apartamos, no nos consagramos, no nos metemos con Dios, si no le buscamos, si no nos llenamos de Él, corremos el riesgo de ser adormecidos como el resto del mundo. Y déjeme decirle, hay muchos que han creído en Cristo, que sin duda han llegado a ser hijos de Dios, que han sentido la misma gloria de Dios, pero que en estos momentos las cosas materiales los han absorbido. Tú que me estás mirando en estos momentos y me estás escuchando, que ya tu corazón está más en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Arrepiéntete, busca de Dios. Dios te está dando la última oportunidad, porque no quiere que perezcas como los ignorantes que nunca han querido nada de Él. Dios te está dando la oportunidad a ti, que me estás mirando y escuchando en estos momentos, que no te esperabas que Dios te diera este mensaje a través de mí en estos momentos. Estás más ocupado en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Estás más distraído en otras cosas y estás muy alejado de Dios. Sabes que te estás alejando de Dios, sabes que no te estás consagrando a Dios como lo hiciste en otro tiempo. Dios te dice que en esta noche te vayas, a que busquemos su rostro y a que no vayas a ser destruido con el resto de la humanidad. Ya no hay tiempo que perder. Ya no tengo por qué estarte ocultando cosas. Este momento es decisivo. Es para que corras, es para que huyas, es para que te refugies en el Señor. Todos los que me están mirando en estos momentos no tienen excusa. Los espero en esta noche porque vamos a buscar de Dios en esta noche. Y déjame decirte, Dios me manda en emergencia porque muy pronto esta humanidad y este mundo, este universo va a ser destruido. Aquí hay algo muy hermoso que ya lo leímos. Génesis capítulo 5 versículos 28 y 29, donde Lamec, el padre de Noé, cuando recibió al niño en sus manos, sintió la profecía de parte de Dios. Les doy este niño para que les traiga consuelo, para que les traiga descanso. ¿Cómo les iba a traer consuelo? ¿Cómo les iba a traer descanso? Porque aquel niño que nacía ahí sería un hombre, y como hombre sería instrumento de Dios para hacerle saber al mundo que Dios estaba muy disgustado y que Dios iba a destruir a la humanidad. ¿Y para qué Dios le va a hacer saber a la humanidad que los va a destruir? A menos que quiera que se arrepientan. Porque si no quisiera que se arrepintieran, no les avisaría, simplemente los destruye. Sin embargo, Dios lleva a cabo todo este proceso de hablar con Noé,
de que edificara el arca y todas esas cosas, dando oportunidad a que los hombres se arrepintieran, porque dice la palabra de Dios que Dios no quiere la muerte del pecador, que lo que Dios quiere es que el pecador se arrepienta y viva. Así es que mi hermano, mi hermana, en estos momentos déjame decirte, Dios nos está llamando a refugiarnos. Escucha lo que Israel no escuchó. ¿Qué es lo que Israel no escuchó, hermano Rodríguez? Dios, el creador de los cielos y de la tierra, Dios, el creador de la nación de Israel, a través de los profetas, a través de los reyes como Salomón, como David y como los reyes que temieron a Dios, le habló al pueblo de Israel para que le buscara. Fíjate bien, Dios le habló de muchas maneras, en muchas oportunidades. Y Cristo dijo, por allá en Mateo 23, estando ahí frente a Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, refiriéndose a todo Israel, 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 ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¡Qué tremendo! Yo creo que muchos de los jóvenes de estos días, y a poco muchos adultos o muchos ancianos de estos días que se han criado en las ciudades, no saben lo que Cristo estaba diciendo ahí. Cuando dijo, Israel, Israel, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, o cuántas veces quise reunirlos a todos los israelitas, como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y ustedes no quisieron? Déjame decirte, yo soy una persona que nací y crecí en un rancho, en un pueblo, donde las mamás tenían las gallinas para proveernos del huevito para comer cada día. Y cuando hay varias gallinas, ponen huevos, varias de ellas, y no se alcanza uno a comer todos los huevos, y se van almacenando. Hay un día cuando una de esas gallinas sale por la mañana y tú la ves engrifada, es decir, con las plumas medio levantadas como si tuviera frío. Y eso quiere decir que esa gallina quiere ser mamá. Y lo que hace la madre de aquella familia, lo que hace el ama de casa de aquella familia, que de los huevos que ha estado almacenando, se trae una cantidad, unos 8, 10 o 15, y los pone en un nido. O sea, junta basuritas y todo y los pone por ahí, y pone aquellos huevos en aquel lugar. Y aquella gallina que salió con las plumas medias engrifadas, al ver los huevitos ahí, le llama la atención y va y se sienta ahí. Y el sentarse sobre aquellos huevos los calienta, y al calentarse va habiendo un proceso donde se van formando los pollitos dentro del huevo. Y cuando ya nacen todos los pollitos, ahí ves a la gallina con todos sus hijitos por allá, 8, 10 o 15, y allá andan comiendo. La gallina rasca con las uñas y los llama, y vienen y comen lo que encuentran ahí. Y si de pronto va pasando un perro cerca de la casa y la gallina piensa que el perro se puede comer a sus pollitos, los llama con su lenguaje de gallina, los llama, y vienen los pollitos y se meten entre sus plumas y ya no los ves. El perro pasa y solo ve a la gallina ahí. Y de pronto los pollitos sacan la cabecita de entre las plumas
y ya la mamá les enseña que salgan, que pasó el peligro, y así lo hace con el gavilán, con aquellos animales o con aquellas aves que se pueden comer a los pollitos. ¿Y qué dice Dios? En Cristo Jesús, en Mateo 23, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste, Israel? Hombre que me estás mirando, mujer que me estás mirando en estos momentos, hombre que me estás escuchando, mujer que me estás escuchando en estos momentos, déjame decirte, en estos momentos el Dios de los cielos, como aquella gallina preocupada por sus pollitos que pueden ser devorados, está llamando a sus hijos para que corran y se refugien en su seno, en su presencia, en su gloria. Por eso me tiene Dios en estos momentos aquí, y déjame decirte, hoy te estoy predicando un mensaje que yo no había predicado por al menos 40 años. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque así comencé predicando este tipo de mensajes hace 45 años atrás. Mensajes directos al corazón, mensajes directos al oído de la persona, mensajes que van a estar haciendo estragos en muchas personas, que no los van a dejar dormir y que los van a hacer venir a buscar de Dios. Y que ojalá, mi hermano, mi hermana, en primer lugar tú que ya conoces de las cosas de Dios, pero que te has resfriado espiritualmente, que has hecho ya de la iglesia solamente una rutina, que solamente estás ahí perdiendo tu tiempo, ya se escucha el ruido del juicio de Dios que viene. Hermanos, hermanas, ahí me voy a detener.